Ahora, en Te digo la otra, miramos la sociedad. Conciencia. Politización de la justicia, judicialización de la política son algunos términos que usualmente escuchamos en boca de los actores políticos, de los analistas, a veces del periodismo, pero bueno, son términos que de repente requieren un poco de clarificación conceptual, que no son autoevidentes en lo que dicen, y en particular la relación histórica y también actual entre el poder político y la justicia, el poder judicial, tal vez el menos político de los poderes o no, el poder judicial, que es un poder del Estado, un poder del gobierno, al que, se estudia poco, del cual se habla bastante poco. Sobre estos temas vamos a estar conversando durante los próximos minutos con Jaime Jaffe, que es profesor de historia, politólogo, doctor en ciencia política, es docente e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, así que lo recibimos aquí en Te digo la otra. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿qué tal? Bien, has estado ya varias veces en Te digo la otra, así que podemos decir que sos amigo de la casa. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos que siempre te estamos llamando para preguntarte por cosas. Pasa que estudiás cosas, viste, que son así como interesantes y la prensa se interesa. Bueno, gracias. Vamos arriba. Te pregunto de entrada, como para meternos en tema, ¿de dónde surge, justamente, hablemos de esto, del interés, ¿no? ¿De dónde surge el interés por meterte a trabajar sobre esta intersección entre política y justicia en el Uruguay? Bueno, es como la convergencia de dos procesos, uno más personal, que es que he estado trabajando durante muchos años, puedo decir ahora que durante demasiados años, sobre otro tema, y que tiene que ver, sobre el cual hemos hablado en el programa, ¿no? De la izquierda en Uruguay y su relación con la democracia. Ajá. Y bueno, llega un momento en que uno se cansa, pero en el mejor sentido del término, digo, que considera que ya dio lo que tenía para dar, si es que tenía algo original, interesante para dar sobre el tema. Así que bueno, desde hace un año más o menos que me vi en el momento justo o conveniente para cambiar de tema, y entonces, bueno, ahí viene la otra parte de la explicación, es que yo estaba buscando un nuevo tema de investigación, y me parece que por un lado, la realidad política latinoamericana y dentro de ella la uruguaya en particular nos está planteando una novedad bastante fuerte en términos de la intervención del Poder Judicial en el debate público y en la resolución de conflictos políticos y en la resolución de demandas que los ciudadanos realizan hacia el sistema político. Y esto ha vuelto, digamos, como algo, por un lado es algo nuevo de la política uruguaya, y si la ciencia política se dedica a explicar los cambios que suceden en la vida política, me parece que nos tenemos que hacer cargo de esto. Digamos que lo visualicé así, y esto coincide con que es un tema que en América Latina se está trabajando desde hace ya un buen tiempo, o sea, en otros países de América Latina la ciencia política ha producido trabajos sobre el tema del papel político del Poder Judicial desde hace mucho tiempo, y en ese sentido nosotros en Uruguay como comunidad politológica estamos retrasados con respecto al avance que la investigación en estos temas presenta yo te diría que prácticamente todos los demás países de América Latina donde se practica la ciencia política como disciplina. Entonces, digamos, de esa convergencia de situaciones, una personal y las otras dos que tienen que ver por un lado con la realidad política del país, algo nuevo que parece que está sucediendo y que involucra a la justicia, y esta cuestión más académica que tiene que ver con que estamos atrasados en nuestro país en la investigación de este asunto, convergieron en que yo, como otros compañeros de aquí del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, nos hayamos interesado en el asunto. ¿Es aún como una especie de tabú hablar de la política del Poder Judicial? O sea, como que entre los actores del sistema político sigue primando como una idea esta idea como más del Poder Judicial como un no actor, como un agente más neutro, típicamente técnico, que lo que hace es aplicar la ley o interpretar la ley y nada más que eso, o encontrás que hay campo fértil para esta perspectiva politológica de que es un actor político del Poder Judicial.
Me parece que todavía estamos en la transición, ¿no? Desde una forma tradicional de entender en Uruguay la actividad del Poder Judicial, en términos, como vos bien lo planteaste, apolíticos, no como un poder más bien técnico, que fría y racionalmente aplica la ley, lo que la ley dice, sin intervención de consideraciones de otro tipo, y otra forma de entender el papel del Poder Judicial que lo reconoce como un actor político más, en el sentido estricto de que participa de las decisiones políticas, directa o indirectamente. Creo que estamos en la transición y que todavía nos cuesta, tanto a los propios, creo que a los propios políticos, a los actores del Poder Judicial, a los académicos y a los propios ciudadanos, todavía nos rechina un poco hablar del Poder Judicial como un actor político. Pero en cierta forma no es más que el reconocimiento de la realidad, ¿no? De asumir que efectivamente, por más que creamos o hayamos creído otra cosa, el Poder Judicial interviene en la vida política y es un poder más que conforma el conjunto del sistema político nacional, y que no podemos explicar por ejemplo, del curso de ciertas políticas públicas si no consideramos el papel que en ellas juega el Poder Judicial, y que lo está jugando recientemente, por cierto. Efectivamente es un cambio en la historia política del Uruguay, digamos. No quiero decir con esto que el Poder Judicial nunca haya jugado un papel, ha intervenido en la vida política, pero es claro que había como un pacto implícito, un status quo en el cual los jueces no se metían en la política y los políticos no se metían en la justicia. Y eso es lo que ha estado cambiando muy marcadamente en los últimos 15 años, y bueno, por lo tanto debemos asumir que ese cambio no lo estamos inventando, sino que cuando hablamos del Poder Judicial como un poder que interviene en la vida política, no estamos haciendo más que reconocer la realidad. Hagamos un poco entonces de historia, ese rastreo más historiográfico de cómo ha sido al menos durante el siglo XX la relación entre el sistema político y el Poder Judicial en el Uruguay, porque los mecanismos, por ejemplo, de designación de jueces de la Suprema Corte de Justicia existen desde hace un montón de tiempo ya. Sí, se mantienen básicamente estables desde la Constitución de 1934. Ajá. La forma en que se integra y se designa la Suprema Corte de Justicia, que es muy importante porque es la cúspide, como sabemos, del Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, más allá de esa estabilidad en la normativa, digamos, en el aspecto institucional, que tampoco se ha visto alterada recientemente, digamos, es una estabilidad que se mantiene hasta el día de hoy. Uno puede decir que en el periodo en que hubo democracia plena, podemos reconocer una democracia plena en Uruguay, o sea, entre 1943, a la salida del régimen autoritario terrista, y 1968, que es cuando el país ingresa en una deriva que va a terminar en la dictadura. Digamos que en esos 25 años, entre el 43 y el 68, hubo una democracia plena, como la ha habido por lo menos desde 1989 hasta nuestros días. Lo que podemos visualizar en aquel periodo que arranca en el 43 es que efectivamente el Poder Judicial no intervenía en la vida política, de que el Poder Judicial era un poder que intervenía en la resolución de conflictos entre actores privados, pero no en la resolución de conflictos entre actores políticos, ni mayormente en la resolución de conflictos entre actores privados y actores políticos. Básicamente el Poder Judicial, su función estaba circunscrita a todo aquello que estaba fuera del sistema político e incluso fuera de la relación entre sistema político y sociedad. Era un poder que actuaba a nivel de la sociedad, conflictos, administraba justicia en las relaciones entre actores privados. Esto que era la norma, digamos, que uno puede reconocer, y que era como el status quo que conformaba, era un equilibrio que conformaba tanto a los jueces como a los propios políticos. Cuando digo que conformaba, quiero decir que nadie planteaba que hubiera que modificarlo, no había impugnaciones a ese tipo de falta de activismo político de la justicia, de ninguna ni desde los políticos ni desde los propios operadores del sistema judicial, ni desde la ciudadanía tampoco. Podemos decir que eso hay un momento en que eso empieza a cambiar, y es en el periodo justamente a partir del 68. Entre el 68 y el 73
uno observa que el Poder Judicial empieza a tener pronunciamientos políticos y confrontaciones con el Poder Ejecutivo concretamente. En un hecho ciertamente inédito para lo que había sido la pauta de los 25 años anteriores. Y lo que vemos es que fue ese protagonismo político que asume el Poder Judicial es básicamente reactivo. Es decir, el Poder Judicial a través de la Suprema Corte y a veces a través de algunos jueces reacciona frente a lo que considera desbordes del Poder Ejecutivo que invaden las jurisdicciones propias del Poder Judicial. O sea, lo que vemos es que alguien, en este caso la justicia, percibe que aquel equilibrio que conformaba a todos durante los 25 años anteriores se está rompiendo, y entonces desde la justicia se reacciona criticando al Poder Ejecutivo, denunciando que el Poder Ejecutivo está invadiendo la jurisdicción que es propia del Poder Judicial. Lo cual, por otra parte, es cierto, digamos, efectivamente el Poder Ejecutivo empezó a hacer cosas como, voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Sí. Para evidenciar esto, como que los jueces decretaron la libertad de una persona que estaba detenida, y el Poder Ejecutivo decidiera retenerla prisionera aún, o sea, violando la resolución del juez que intervenía en el proceso. Esto claramente es el tipo de hechos que motivó la protesta, la queja, la denuncia pública a veces de los jueces involucrados y en algunas ocasiones incluso de la Suprema Corte de Justicia, que lo que reclamaba era que se respetaran sus fueros, ¿no? Y que el Poder Ejecutivo respetara las resoluciones de los actores del Poder Judicial. No olvidemos que esto se producía, este tipo de actuaciones del Poder Ejecutivo desconociendo resoluciones del Poder Judicial, se hacían bajo el amparo de las medidas prontas de seguridad, que son un dispositivo constitucional que prevé justamente que el Poder Ejecutivo, con el visto bueno de la Asamblea General, puede suspender algunas libertades y garantías individuales en ciertas situaciones de excepción. El problema es que entre el 68 y el 73, esa medida que era para situaciones de excepción se volvió permanente durante 5 años, porque el Poder Ejecutivo las aplicaba una y otra vez. Toda vez que el Poder Legislativo levantaba las medidas prontas de seguridad, el Poder Ejecutivo las volvía a decretar, por lo cual en los hechos lo que estaba previsto en la Constitución como excepcional, como transitorio, se volvió permanente durante el transcurso de 5 años, y después vino la dictadura, que fue como estar en un régimen de medidas de pronta de seguridad permanente y definitivo al extremo. Pero mientras estuvimos en esa transición de la democracia a la dictadura entre el 68 y el 73, pautado por un creciente avance autoritario, en el marco del uso de las medidas prontas de seguridad, efectivamente el Poder Judicial desconocía resoluciones el Poder Ejecutivo desconoció frecuentemente resoluciones del Poder Judicial, y esto es lo que motivó ese cambio en el equilibrio, digamos, que antes había funcionado correctamente. Ese status quo que había conformado tanto a los actores judiciales como a los actores del sistema político se rompió. Y podemos decir, bueno, que aunque fue por la negativa, fue como reacción del Poder Judicial, digamos, no es que el Poder Judicial quiso tener mayor protagonismo y se puso a confrontar con el Poder Ejecutivo, sino que fue al revés, fue como reacciona ciertas intervenciones del Poder Ejecutivo, más allá de que ese haya sido el origen, efectivamente el Poder Judicial tuvo un protagonismo político que no había tenido nunca antes. Y es como el único antecedente que podemos registrar de lo que está pasando en estos últimos 15 años, de un Poder Judicial que interviene y que confronta y que va contra resoluciones tanto en este caso del Poder Ejecutivo como sobre todo del Poder, más que del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, ¿no? Porque lo que estamos viendo en estos últimos 15 años, claramente a partir del año 2007 en adelante, es que con una frecuencia nunca antes registrada, el Poder Judicial dictamina la inconstitucionalidad de leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Y este fenómeno que estamos viviendo hoy, ¿cómo lo conceptualizarías? ¿Se trata de politización de la justicia, judicialización de la política? ¿Son dos fenómenos distintos, paralelos, como para aclarar un poco los tantos? Porque se usan mucho en la jerga periodística y todo de manera bastante indistinta. Bueno, para responderte la pregunta, primero tendríamos que ponernos de acuerdo en de qué hablamos
cuando nos referimos a judicialización de la política y de qué hablamos cuando hablamos de politización de la justicia y ponernos de acuerdo si son lo mismo o en realidad son dos fenómenos distintos. Yo creo que a los efectos de analíticos, de mejor comprender lo que está sucediendo, tenemos que diferenciar ambos conceptos. Cuando hablamos de judicialización de la política, en general en la literatura, estamos hablando de que cada vez más se lleva, cada vez más, al revés, cada vez más algunos asuntos políticos que antes considerábamos exclusivamente políticos pasan a ser resueltos en el terreno de la justicia, en el ámbito de la justicia. Entonces, la política se judicializa en ese sentido, de que la justicia termina resolviendo asuntos que antes solo se resolvían en el ámbito estrictamente, de lo que consideramos estrictamente del sistema político y sus actores, ¿no? Entonces, la política se judicializa. Cuando hablamos de la politización de la justicia, yo creo que podemos, en general, cuando se habla en la literatura que trabaja estas cuestiones, se habla de dos cosas a su vez diferentes. Se habla de politización de la justicia cuando los actores políticos llevan a la justicia sus problemas para que la justicia se los resuelva. Entonces, los actores políticos están politizando la justicia porque están llevándole a la justicia asuntos que son propiamente políticos. O sea, el camino inverso al anterior. Hace unos días en una actividad en la que recuerdo perfectamente que tú estabas entre público, Daniel Buquet presentó estos en términos mercantiles y dijo, bueno, si podemos entender esto, la relación entre la justicia y la política en términos de oferta y demanda, ¿no? Si pudiéramos entenderlo y pudiéramos decir, por ejemplo, que la demanda es todo aquello que los actores no judiciales le piden a la justicia que haga, ¿no? Sean actores políticos, sean a veces son actores de la sociedad, ¿sí? Entonces, le demandan a la justicia que haga cosas, ¿no? Podríamos decir que la politización de la justicia refiere a el lado de la demanda de este problema. Y si por el otro lado pudiéramos decir que la oferta en este mercado de la justicia y la política, la oferta es todo aquello que el Poder Judicial hace en referencia a los asuntos políticos, o sea, produce, y por eso es la oferta, produce resoluciones judiciales. En ese sentido de la oferta, bueno, entonces la judicialización de la política vendría a referir al lado de la oferta, a lo que la justicia produce en términos de sus resoluciones. No sé si esto ayuda a esto de plantearlo en términos de oferta y demanda para entender qué es judicialización y qué es politización, ayuda o complica más las cosas, pero creo que es una buena forma sería una forma alternativa de entenderlo. Ahora, hay otro sentido en que se usa politización de la justicia, en particular en América Latina, que no tiene que ver con esto de la oferta o la demanda, sino que tiene que ver con cuando los poderes judiciales son instrumentalizados por el poder político. De esto hemos visto mucho en América Latina, ¿no? Cuando ciertos gobiernos usan al poder judicial, lo manipulan. A veces se habla de la politización de la justicia en ese sentido, de que la justicia es politizada en el sentido de que es manipulado políticamente por el gobierno de turno para conseguir sus propios fines. Hemos visto en América Latina, por ejemplo, como, acá nomás, en Argentina, como, por ejemplo, gobiernos han promovido reformas constitucionales para cambiar la forma de integración de la Suprema Corte de Justicia, aumentando el número de miembros y de esa forma introducir ministros favorables al gobierno. Hemos visto, por ejemplo, que gobiernos que tienen, por las que las reglas lo permiten, las reglas constitucionales lo permiten, en la propia Argentina, que tienen mucho poder para destituir jueces o nombrar jueces, usan ese recurso para tener supremas cortes de justicia favorables al gobierno. También en ese sentido se suele usar el término politización de la justicia, y como si me expliqué bien y logré hacerme entender, es un sentido totalmente diferente al otro, ¿no? Al anterior, que tiene que ver más bien con el lado de la demanda en ese mercado de las relaciones entre justicia y política. Jaime, te hago otra consulta. Hace un tiempo, exactamente hace más o menos 2 años, en un foro que participaron representantes del partido de gobierno y de la oposición,
Coincidieron todos los partidos de que esta judicialización de la política se da por falta de diálogo en el Parlamento, entonces los temas se terminan llevando a la justicia. ¿Crees que esto es así? Yo creo que esa es una de las hipótesis plausibles que tenemos a mano. Habría que demostrarlo en términos empíricos, pero es muy, suena muy razonable desde el punto de vista lógico, y creo que efectivamente hay ejemplos que muestran que sí, que ese es uno de los factores que han provocado este mayor protagonismo de la justicia. No creo que sea el único, pero es cierto que son los propios políticos los que a veces se quejan de que la justicia se está metiendo demasiado en la vida política, pero son ellos mismos que no pueden resolver los conflictos en el seno del propio sistema político como lo hacían antes, y entonces le pasan el fardo a la justicia. Es muy claro esto en el caso, por ejemplo, de las investigaciones parlamentarias sobre temas de corrupción o de mal manejo de fondos públicos. No siempre se trata de corrupción, mal manejo de fondos públicos. Se forman comisiones parlamentarias, en el Parlamento no se logra llegar a conclusiones que logren individualizar responsabilidades, y entonces ¿qué hace? En general la oposición, la minoría, que no logra que la mayoría apruebe las conclusiones de las investigaciones que la oposición está promoviendo, agarra y se lo lleva a la justicia. Esto lo hemos visto muchísimo, claro. Y digamos que ha habido una progresión, y yo creo que es un factor que efectivamente está jugando, y tiene que ver entonces con que se ha producido en Uruguay del año 2005 para acá un cambio en el formato de la competencia política, que ha hecho que blancos y colorados que antes manejaban el gobierno y tenían mayorías cuando estaban en coalición, tenían mayorías que les permitían básicamente resolver entre ellos los conflictos políticos que tenían, desde el 2005 para acá esto ha cambiado. Blancos y colorados han pasado a ser minoría frente a un gobierno de otro partido que tiene mayoría parlamentaria propia. Entonces blancos y colorados no logran resolver sus conflictos con el Frente Amplio en el seno de la institución parlamentaria, y le pasan a la justicia. Entonces ellos están en realidad lo que ellos esto más que una explicación en principio de la judicialización, tiene que ver con la politización de la justicia, es con pasarle asuntos desde la esfera política para que lo resuelva la justicia. Luego, cuando la justicia efectivamente toma resoluciones sobre esos temas, sí, bueno, ahí lo que tenemos es la otra cara de la moneda, la judicialización de la política, la justicia resolviendo asuntos políticos. Pero en este caso, ¿por qué? Porque primero ocurrió la politización, primero los políticos le pasaron el problema a la justicia. Pero es solo una de las explicaciones, ¿no? ¿Con quién tuve el gusto de hablar recién? Con Victoria. Victoria. Creo que es solo una de las razones, pero haces bien en señalar, en levantar ese punto que estuvo planteado en ese seminario o actividad de lo que estás hablando, porque efectivamente yo creo que está en juego. Hay otras, no sé si quieren... Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque hay otras, para empezar, porque no siempre los asuntos que la justicia ha empezado a resolver son llevados por los propios políticos. A veces son actores sociales que se sienten perjudicados por resoluciones de poder político, que le llevan a la justicia solicitudes de declaración de inconstitucionalidad. Esto ha pasado varias veces. Los recursos de inconstitucionalidad de leyes han ocurrido básicamente porque actores de la sociedad civil, aunque atrás de ellos haya habido padrinos políticos, pero han sido actores de la sociedad civil que llevaron a la justicia demandas contra leyes aprobadas. Y acá podemos tener otra hipótesis, y es que otra hipótesis, y es estrictamente, lo digo como una hipótesis, o sea, algo que si alguien lo toma como plausible debería encargarse a través de una investigación de demostrar hasta qué punto es correcta o no. Pero en tren de plantear algunas explicaciones primarias como para orientar las investigaciones que habrá que hacer, también podríamos decir que con la llegada del Frente Amplio al gobierno se han aprobado algunas reformas que tocan los intereses de algunos sectores poderosos de la sociedad, que no encontrando posibilidades de impugnarlas a través de los actores de oposición dentro del mismo sistema político, de impugnarlas con éxito, han ido a la justicia a reclamar sus derechos y han logrado en ocasiones que la justicia declare inconstitucionales normas que los perjudicaban, ¿no? Entonces esta sería una segunda hipótesis que también tiene que ver con el cambio político que ocurrió en 2005, pero que busca en la sociedad civil y no en el propio sistema político a los actores
y de las razones que llevan a ese mayor intervencionismo político de la justicia. Bueno, y digo, es claro que han habido en este sentido iniciativas y que terminaron en declaraciones de inconstitucionalidad de algunas reformas. Estoy pensando concretamente en la del IRPF, que podrían tener esta explicación, ¿no? ¿Vos considerás, Jaime, también en tren de hipótesis sobre las investigaciones que se irán haciendo por parte del departamento, de los investigadores que ahora abordan este nuevo campo de la ciencia política? Es un campo nuevo para la ciencia política uruguaya, que llegaremos a un punto donde, tendremos investigaciones tipo Estados Unidos, donde, está claro que los 9 jueces que conforman la Suprema Corte de Justicia, de ellos hay X cantidad de jueces conservadores, X cantidad de jueces progresistas, y se va haciendo un poco el conteo de si un juez sale de la Corte porque fallece o lo que sea, va a entrar un juez más o menos conservador, etcétera. Vamos hacia ese tipo de estudios en Uruguay de partir de la hipótesis de jueces de izquierda y jueces de derecha. Bueno, pienso que si avanzamos en la investigación, irremediablemente ese es un aspecto que vamos a tener que terminar incorporando. O sea, para explicar por qué la Corte resuelve lo que resuelve, de la manera en que lo resuelve, la variable ideológica es importante. Digamos, hay teorías de la justicia que explican el comportamiento del Poder Judicial en función de las preferencias que se derivan, normativas que se derivan de la ideología de los jueces, que lo podemos plantear en términos de izquierda, derecha, en términos de liberales o conservadores, o progresistas y conservadores. Y bueno, en tanto esas teorías existen, y nosotros en ciencia política o en cualquier otra ciencia lo que tenemos que hacer es fundar nuestras hipótesis de trabajo a partir de la teoría existente, aunque sea para refutarla, pero es el punto de partida que tenemos. Eso inevitablemente va a estar sobre la mesa y nos va a llevar a la necesidad de encontrar alguna forma de medir esto. Cosa harto difícil en Uruguay porque nuestros ministros de la Corte son muy reticentes a manifestar claramente sus preferencias ideológicas. Pero esto, se puede hacer, habrá que buscar la forma de hacerlo, incluso se puede hacer a partir del registro de sus votaciones. Claro, de sus sentencias. Claro, de lo que votan cuando se producen sentencias, inferir cuál es su preferencia. Si vos ves que sistemáticamente ciertos ministros declaran inconstitucionales leyes de orientación más bien liberal o progresista, y que otros sistemáticamente votan a favor de leyes de orientación liberal conservadora, eso mismo es una forma de poder acercarse a las preferencias normativas que se derivan de la ideología de los jueces, aun cuando no tengas otras formas de registrarlo, porque los jueces no te lo permiten, porque cuando no admiten que en una encuesta no admiten que le pidas que se ubiquen del 1 al 10 para saber si son más de izquierda o más de derecha, por ejemplo. Claro. Que sería la forma más sencilla, directa y fiable de hacerlo. También otras, como para ir cerrando, Jaime, hay colegas del instituto que están trabajando en codificar las sentencias de la Corte desde el retorno a la democracia ahora, ¿no? De ver de todas las sentencias que ha sacado la Suprema Corte de Justicia, más o menos cuáles son las orientaciones, qué tipo de leyes la Corte ha impugnado. Y ese también es como otro insumo muy importante, ver exactamente, estudiar los resultados de lo que la Corte produce, que son sentencias de inconstitucionalidad, y ver qué tipo de políticas públicas la Corte con sus sentencias ha ido modificando, ¿no? Sí, ahí tenemos dos equipos de trabajo muy importantes uno que está integrado por Daniel Lavairo y Florencia Antía, que son las punteras en esto, en el sentido que son las que han avanzado más en realizar un proyecto de investigación y estar implementándolo, que justamente están ya han hecho un par de presentaciones de productos de su investigación. Primero registrando esto de lo que veníamos hablando, del aumento de la intervención política de la Corte, y después analizando justamente qué tipo de leyes son las que son objeto de sentencia de parte de la Corte. Y después, por otro lado, Juan Andrés Morales y Daniel Buquet están trabajando más en la línea de lo que vos me preguntabas, en votaciones divididas, cómo votan los miembros de la Corte, tratando de identificar justamente algún tipo de
de posicionamiento sistemático en esa materia. Ellos, a diferencia de Daniela y Florencia, todavía no han presentado los resultados a través de un producto leíble, pero me consta que están trabajando en esa dirección. Bueno, buenísimo. Así que pronto vamos a tener cosas para leer al respecto y bueno, es un campo nuevo que se nos abre a todos y bueno, va a estar bueno, ¿no? Sí, yo tengo mucha expectativa de que esto efectivamente pueda ayudar a mejor comprender la política uruguaya a partir del reconocimiento de un actor que hasta ahora había estado invisibilizado para los estudios académicos, ¿no? Y yo les presenté dos explicaciones nada más. Hay muchas más que van a quedar en el tintero, que tienen que ver, por ejemplo, con cómo inciden sobre el comportamiento de los actores uruguayos, sean políticos o judiciales, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Claro. Respecto a contagio, por ejemplo. Es evidente que esto no es una excepción uruguaya. Esto está pasando en muchos lados, está pasando muy cerca de nosotros, mismo en Brasil, y yo creo que los actores locales también se contagian de eso, y los propios jueces se reconocen en sus pares de otros países y se animan o empiezan a cambiar lo que en la literatura se llama la ideología institucional de los jueces, que es que, por ejemplo, en nuestro caso pasan de concebirse como meros legitimadores del sistema político, o sea, básicamente no se meten, no impugnan lo que los políticos hacen, a considerarse controladores del sistema político. Y eso es un verdadero cambio de ideología. Yo creo que eso responde más bien a una tendencia universal, que finalmente impacta sobre nosotros porque hay un efecto contagio, y también porque Uruguay es parte de sistemas internacionales de acuerdos que muchas veces suponen compromisos de que el Poder Judicial empiece a hacer cosas que antes no hacía, ¿no? Todo el tema del combate al narcotráfico, el combate al lavado de dinero, obligan al Poder Judicial a meterse en cosas en las cuales antes no se metía. Entonces, esto también requiere, esto de la judicialización y la politización, como dos formas de mirar el mismo problema, también para ser explicado requiere considerar cómo el mundo y la región impactan sobre lo que pasa en Uruguay, también en términos de relación entre justicia y política. Te agradecemos muchísimo, Jaime, este tiempo que compartiste acá con nosotros en la radio de la universidad. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contarle a la gente que nos escucha qué es lo que hacemos con el sueldo que nos pagan. Está muy bien. Un abrazo grande, Jaime. Bueno, chao. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.